9 es el pasaje más conocido, pero vamos a leer algunos versículos más de la palabra del Señor. Vamos a ir sí, al capítulo número 1 del libro de Josué. Vamos a leer 7, 8 y 9. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Pueden tomar así. Qué bueno, ¿no? Rápidamente, no es la primera vez que predico sobre este pasaje. Cuando Moisés muere, Josué estaba ahí sentadito en la silla, tranquilo y esperando a ver qué pasa con la situación. Y estaban acampando con el pueblo de Israel, esperando, vaya a saber qué, esperando, ¿no? Y Dios le dice, lo leemos versículo 1, versículo 2, el 2 dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Hay un mandato de Dios hacia Josué. Moisés era el líder que los había sacado de Egipto, el que Dios había usado, habían pasado por el desierto, habían llegado hasta cierto lugar que faltaba nada para entrar en la tierra prometida, y sin embargo Moisés muere. Y ahí estamos. Y ahí quedó todo. Estaban acampando. Y Dios le habla a Moisés. A Josué acerca de lo que había acontecido con Moisés, como si no lo supiera, ¿verdad? Josué, tengo una noticia para darte: Moisés murió. Y Josué dice: lo sabemos todos, estamos tristes, lo extrañamos. Él dice: bueno, levantate y cruzad el Jordán vos y todo este pueblo. Hay una orden de Dios. Yo no sé cuál es la situación particular que está viviendo cada uno. Algunas puedo saber, otras no. No sé cuáles son las situaciones particulares que también están en tu mente. Porque a veces no son situaciones externas, sino que son situaciones que están en nuestra mente, en nuestros pensamientos. De hecho, yo diría que el 99,9% ese es el problema. Porque cuando Dios le dice a Josué: cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, no había barco, no había fuente, no había nada. Entonces Josué bien podría haber dicho y pensado: bueno, no se puede, no hay puente, no, bueno, cuando Dios o alguien haga un puente, cruzaremos, ¿no? O sea, limitantes todos tenemos de sobra. No, nos ponemos a pensar cuántas cosas, entonces no haríamos absolutamente nada. Ahora, en ningún lugar encontramos que Dios le dice: mira Josué, Moisés murió, vos tendrías ganas de levantarte, tendrías ganas de cruzar el Jordán, tendrías ganas de cruzar no solo, sino también hacer cruzar a todo este pueblo, que es bastante bravo así. No encontramos esto. ¿Qué dice la Escritura? Dice: ahora, levántate y pasá el Jordán vos y todo el pueblo. A Josué no se le ocurrió en ningún momento
creo que decir nada, creo que Dios no le dio tiempo ni a pensarlo. Porque Dios siguió hablando, ¿no? Y en el versículo 6 del capítulo 1, antes de lo que leímos nosotros, dice, esfuérzate y sé como valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Había una promesa de Dios al pueblo de Israel. Moisés iba hacia eso, había sido llamado de Dios, y antes de llegar a ese lugar, Dios le dice, Moisés, quiero darte una noticia, vos no vas a entrar a este tierra. Y Moisés se pudo hacer berrinche, a patalear, a chillar. No. Le dijo Dios, lo único que puedo hacer por vos es que te subas allá en aquella montañita y mires la tierra que van a heredar y vos no vas a entrar. Y está bien. Moisés cumplió con lo que tenía que hacer. Ahora, Josué lo que había hecho en todo este tiempo era haber sido una persona de fe, una persona de que siempre le creyó al Señor, pero siempre debajo de lo que Moisés ordenaba. Y de repente no hubo más líder, y Dios viene y le dice, bueno, Josué, levántate, cruzá este Jordán, vos y todo el pueblo. En ningún momento Dios le dice, fíjate, anda preparándote. No le dijo. Sin embargo, nosotros, ¿qué hacemos? Cuando nos viene a la mano algo para hacer, para Dios, para su obra, para el crecimiento, ¿qué decimos? Decimos, sí, Señor, o nos levantamos y obedecemos, o empezamos ahí, pero hoy no tengo un barco. No sé nadar. No hay puente. Bueno, puede ser que crucemos algún día. Vamos a rodear todo y a ver por qué lugar pasamos, porque por acá es imposible, no se puede. Y ahí empezamos a hablar de todas nuestras imposibilidades, contarle a Dios como si Dios no supiera. ¿Verdad? Como si Dios no supiera. ¿Y qué tenía que hacer? El mayor problema que tenía Josué era cruzar el Jordán. Ese era el mayor problema que tenía. Porque decíamos, bueno, a ver, de alguna manera me arriesgo, me meto al agua, Dios hará algún milagro. Y se terminó el problema y del otro lado voy y disfruto todo. No, tenía que pelear por la tierra después que cruzaba el Jordán. Tenía que tomar cada lugar por la fuerza, tenía que conquistar la tierra que estaba del otro lado. O sea que no era, bueno, en una acción de fe me mando, hago, y ahí Dios me tiene así en la palma y listo. No, recién ahí empezaba la cosa. Nosotros a veces tenemos una idea muy diferente de cómo es nuestra vida cristiana, de cómo es el desafío que tenemos por delante, y pensamos, bueno, si yo más o menos hago las cosas bien, Dios de alguna manera está obligado a bendecirme y que todo me vaya bien. ¿O no tenemos ese pensamiento? A veces. No. No. Lo que Dios le está diciendo a este hombre es, necesito que te metas en muchos problemas. El primer problema que tenés es hacer que toda esta gente incrédula, y al menos lo que había vivido Moisés, pobre, ¿no? Este ya era otra generación. Pero Josué había vivido todo lo otro. Y se me sublevan como a Moisés, y se me enojan. Y para él también. Yo miraba el río Jordán. ¿Qué hago? ¿Cómo lo cruzo? Primer desafío. Y después, conquistar las ciudades. Había ciudades muy importantes. Gente guerrera, gente sanguinaria. Y ellos tenían que ir a conquistar. Después de cruzar el Jordán. Entonces yo quiero que piense por un minuto. Todos los problemas, todas las situaciones que cada uno se pudo haber planteado en algún momento con respecto al servicio a Dios. Todos los no puedo.
todos los no tengo. ¿O no fue así? Capaz que simplemente Dios nos mandó a cruzar la calle. No sé, estoy dando un ejemplo. No puedo, no. Tenés 2 piernas. No hay un río Jordán. No tenés que pasar a una multitud. Cruzar la calle. Más adelante vamos a ver. No. Dice, ahora, levántate. Ahora, levántate y cruza este Jordán. O sea, la orden de Dios es así. Cuando nos detenemos y se detiene, el propósito por el cual Dios nos llamó es exclusivamente por responsabilidad nuestra. No es responsabilidad de Dios, no es responsabilidad, bueno, más adelante será que Dios quiere que lo haga ahora. Ay, pero ¿y cuándo si no? ¿Verdad? No, bueno, como yo he dicho muchos ejemplos, bueno, no hubo uno, varias personas que, bueno, yo voy a empezar a servir a Dios cuando termine mi casa. Ah, bueno, ¿qué va a hacer? Terminó la casa. Y no, pero era cuando cambie el auto. Bueno, no, ahora voy a hacer al lado otras casas más para tener para alquilar. Ah, bueno, no, ahora cuando me jubile. Pero no escuché a una persona decir eso, a varias personas. Y algunos arrancan más chicos, ¿no? No, ahora son muy chicos. No, ahora son muy jóvenes. No, ahora tengo una responsabilidad en la familia, esto, de adulto, y tengo, ¿cómo voy a servir a Dios? Y después, no, ya estoy cansado, ya estoy grande, ¿cómo voy a servir a Dios? Ya estoy grande. Que lo hagan los jóvenes. ¡Fua! Ni les digo la edad que tenía Josué. Ustedes saben, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 20 años. Nadie se arriesga, ¿no? Era de 40 años y estuvieron otros 40 años en el desierto, o sea que tenía 80 años. Y Dios le dice, levántate ahora y cruzar el Jordán, vos, y todo esto, y después conquistar. Bueno, un par de cosas. Hay otros libros para leer esto, pero no es el tema en sí. El tema es que no hay momento, no hay excusa. Yo les conté muchos testimonios de personas que no podían. O sea, el testimonio maravilloso de Daisy y Diego, misioneros en Asia, ¿no? Pero de Daisy, cuando ella nos contaba, desde muy chica, perdida en las drogas, ella en un momento era la novia, ¿verdad?, del jefe de la pandilla del cartel de Medellín. Esa era su vida y ella sabía que la única forma de salir de ahí era muerta. Por 2 razones, o porque la mataban en algún enfrentamiento o alguna situación, o porque si ella decidía irse, los mismos del grupo la mataban, porque la única forma de salir de esos grupos es a través de la muerte. Esa era su vida. ¿No? Imagínense si no tendría carencia de esta chica. Carencias de afecto de sus padres, de su madre. O y lo que pasa, la vida que tuvo. Sí, es verdad. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas cosas? Las cosas terribles que vivió. Y sin embargo, un día se encontró con el Señor. Envió a una señora que andaba por ahí caminando, la ve, le habla de Cristo. Una misionera argentina que estaba ya misionando. Y ella escucha del Señor y ella acepta al Señor. Cree que Jesús puede hacer una transformación en su vida. Y el problema fue, me van a matar. Le dijo, no importa. ¿Ven ahí el tema? Ay, pero no tuvo un buen padre, no tuvo una buena madre, no tuvo contención, no tuvo educación, no tuvo nada, todas cosas malas. ¿Qué se puede esperar de esta persona? ¿No? ¿Qué tenía para dar a esta chica? Nada. Sin embargo, se encontró con Cristo y ella,
Le dijo, Señor, lo que no soy es tuyo. Y fue a hablar a la pandilla y al que era su novio y le contó, tengo que irme de acá, no puedo seguir con esto porque me encontré con Cristo. ¿Cuánto tiempo le dio? Le dijo, tenés 10 minutos, solo porque fuiste mi novio. Si en 10 minutos te agarramos, estás muerto. Bueno, todavía sigue vivo. Dios le escondió. Terminó huyendo, ¿a dónde? Acá a Argentina. Y se interna en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Ahí conoce luego a Diego, su esposo, y desde aquel tiempo en adelante sirviendo al Señor y bendiciendo a tantas personas en lugares que ni nos imaginamos. En Asia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se animó a cruzar el Jordán. Y no era solamente decir, bueno, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Ella estaba prácticamente segura que eso significaba que la maten. Entonces ahí se cumple bien cuando dice, bueno, aquel que confiesa que Jesús es el Señor es salvo. Confesarlo acá no pasa nada, pero decirlo cuando eso significa que te van a matar. Y ella lo hizo, Dios lo guardó y sigue sirviendo, y hoy damos gracias a Dios por la amistad que tenemos con ellos, ¿no? Y qué tremendo que el problema sea nuestro y no nos damos cuenta. Porque cuando nosotros nos animamos a cruzar el Jordán, y cruzar el Jordán ni siquiera es comenzar a cumplir con el propósito de Dios. Es simplemente dar un paso de fe. Porque el verdadero propósito está del otro lado, conquistar. Ahí entramos en el verdadero propósito de Dios. Lo otro es dar el primer paso. Y ese paso no se puede dar si nosotros no nos negamos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Decir, bueno, lo doy todo lo que soy. Estoy totalmente jugado por Cristo. ¿No? Pablo lo decía de muchas maneras diferentes. Esta chica lo dijo de esta manera. Y hoy la bendición que es la dice cuando ella habla, cuando predica, su esposo también. Y las cosas que Dios ha hecho, testimonios como estar hablando con una persona porque le está comprando, no sé, un adornito, y de repente la persona empieza a gritar y a llorar y le dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué? Y la gente se empieza a amontonar. Y no, porque estaba enfermo y me sané. ¿Qué me hiciste? Y ella le dice, no fui yo, fue Cristo, fue el Señor. ¿Y por qué pasa eso? Porque se animó a cruzar el Jordán. Y porque Dios tenía un plan, un propósito específico, aún con esa persona que fue sanada de esa manera. ¿No? Creemos que Dios está de nuestro lado. Creemos que Dios es el que nos ha llamado. Amén. Amén. Bien, y entonces, ¿qué hacemos? A veces, como dicen ahora, ¿no? Fingiendo demencia. Dios nos habla y nosotros fingimos demencia. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿A mí era? ¿Estás seguro? No, debe ser el pastor Martín. Debe ser a Jimena, que es la esposa, seguramente. Fingimos demencia. No, cruzá el Jordán. Ahora, levántate, cruzá el Jordán. Y bueno, me voy a hacer un barquito. No, pero no vas solo, vas con toda esta gente. No me sirve. Por ahí más o menos solo. No, tenés que hacer algo más. Y acordate que cuando llegás del otro lado tenés que empezar a conquistar, hay que pelear, hay que tomar posesión. Y vienen los otros versículos que dice, el 7 dice, el Señor, solamente necesitas una cosa. Y me encanta porque Dios nos confronta de esta manera, ¿no? Solamente. Empieza diciendo el versículo, ¿no? Solamente, nada más. Solamente esfuérzate y sé valiente. Ahí está el problema. Dice la Biblia también, y lo podemos aplicar en otra situación, pero yo quiero usarlo igual. Dice, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo pueden arrebatar, ¿no? El reino de los cielos, vivir en el reino de los cielos, ser parte de la iglesia del Señor,
no es para gente que no se esfuerza. No es para gente que no es valiente. Es para valientes. Es para valientes. Es para personas que hasta pueden parecer, para los que están alrededor, locos. ¿Cómo vas a hacer eso? Estás loco. A veces nos toca dejar cosas para hacer la voluntad de Dios. Estás loco. Estás loca. Muchas veces nos toca callarnos. Muchas veces nos toca humillarnos. Porque amamos más el propósito y el plan de Dios. ¿Y qué tenemos que conquistar? ¿Qué río hay que cruzar? El río Gualeguay. ¿Qué encontramos del otro lado? ¿Qué llevamos? Arco, flecha, un revólver. No. Eso es una pavada. ¿Qué hay que conquistar? Ahí está la clave. ¿Qué nos llama Dios a conquistar a nosotros hoy? Algunos piensan que es conquistar a las almas perdidas. No, yo no conquisto a ningún alma perdida, eso lo hace el Espíritu Santo. Y entonces, porque algunos piensan, no, porque por mi carisma, por mi forma, yo voy a conquistar las almas para que vengan al Señor. No, puedo traerlos a mí, puedo tener un montón de amigos, pero que vengan al Señor es otra cosa totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conquistar hoy y que Dios nos manda a conquistar? Dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Esto nos da a entender algo que nosotros tenemos una responsabilidad. No es que las cosas pasan mágicamente, no es que de repente sucede. Es la responsabilidad nuestra de esforzarnos y de ser valientes. ¿Para qué? Para poder cruzar, ¿qué cosa? Ese Jordán. Y es la más grande dificultad que tenemos nosotros. ¿Cuál es? La desconfianza. La falta de fe. Pero si con una fe como un granito de mostaza alcanza. Pero hay que llegar al granito de mostaza. El problema está ahí. Ese es el Jordán que tenemos que cruzar. El que Josué escuchó y le dijo, ahora levántate y cruzaste el Jordán. ¿Sabe qué hizo Josué? Se levantó y cruzó el Jordán con toda la gente. ¿O no? Claro que nosotros nos enfrentamos a un montón de cuestiones externas, pero el problema, vuelvo a decir, como dije al principio, el 99,9 o 99% tiene que ver con nuestros pensamientos, con las limitaciones que nosotros nos ponemos. Y me puede decir, pero si es real, yo te cuento esto, eso, ajá, ¿y qué? Si Dios nunca, jamás dijo que lo vas a hacer con tu fuerza. Te está diciendo que te esfuerces y seas valiente, nada más. El resto lo hace Dios. ¿Quién abre el río Jordán? Josué se puso con un balde a sacarle agua al río. No. A Josué le tocó creer. ¿Cómo hizo un pueblo que no estaba preparado para la guerra vencer y conquistar luego todo el otro lado? ¿Cómo pudo hacerlo? Porque fue Dios. Pero ellos tuvieron que ir. Y ahí podemos citar un montón de ejemplos. El ejemplo que leía hoy Mirta más temprano. Pero ¿cómo puede ser que Jesús anduvo sobre el mar? ¿Y cómo puede ser que Pedro anduvo sobre el mar? ¿Cómo puede ser que caminó sobre las aguas? ¿No? ¿Cómo es posible? Si Pedro no se bajaba de ese barco, nunca iba a caminar sobre las aguas. Mucho cristiano está arriba del barco y no se quiere bajar, pero ni a palos. Estoy cómodo, estoy tranquilo, yo de acá no me muevo.
Ese es el problema. Falta ese paso. Falta ese paso. Y no se está viendo. Y no, bueno, voy a seguir orando para que Dios me confirme. ¿Pero qué estás esperando? ¿Quieres que Dios te hable más que esto? ¿Quieres que Dios te diga más de lo que ya nos dijo en su palabra? No te es suficiente. Josué, ahora levántate y cruzá el Jordán. Josué obedeció. Y en la obediencia hay bendición. Ahora, después de cruzar el Jordán, después de este pequeño detalle, que es o bajarse del barco o cruzar el Jordán, viene el conquistar, ¿no? Por eso Dios le dice, vas a necesitar unas cositas, Josué, como para poder conquistar, ¿no? Y solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas que prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué iba a emprender en este caso Josué? Una empresa de remis de autos. No. Bueno, autos no había. Bueno, como iba a aprender a cruzar el Jordán, iba una balsa. No. ¿Qué tenía que emprender Josué después de cruzar el Jordán? La conquista de la tierra. Entonces le está diciendo, Josué, ¿vos querés que te vaya bien para conquistar la tierra? ¿Para conquistar todo lo que tenés que conquistar? Bueno, esforzate y sé valiente. ¿En qué? En hacer conforme a mi palabra. No te apartes para nada de mi palabra. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Pero qué le va a salir bien? Conquistar la tierra, tomar la tierra, era el plan, el propósito por el cual Dios había llamado, ahora en este caso específicamente a Josué, era para que lleve ese pueblo y conquisten la tierra que Dios les iba a dar. Pero tenían que esforzarse, ser valientes en que, en guardar la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios. Y le vuelve a decir, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Por qué será que se lo dice tantas veces? Yo creo que Josué tenía ganas de salir corriendo para Egipto, humanamente hablando. Pero como buen hijo de Dios, obedeció. Pero Dios se lo dijo muchas veces, solamente esforzate y sé valiente, el resto lo hago yo. El problema es que a veces no creemos verdaderamente que el resto lo hace Él. Y no nos esforzamos y no mostramos valentía en eso. Porque, por ejemplo, cuando los discípulos tuvieron que alimentar a esa multitud, no fue Jesús con la canasta repartiendo. Le dijo, ustedes denme de comer. Y no había nada para esa multitud. No es como acá cuando nosotros tenemos el discipulado los martes. Imagínense que el martes teníamos ¿cómo se llaman? Las canastitas. 2 canastitas para todo. No había para una multitud de más de 5.000. Y los discípulos dicen, ni que gastemos tanta plata va a alcanzar para comprar alimentos para toda esta gente. Imposible. Y entonces Jesús le dijo, no se preocupen, yo haré un milagro, que aparezcan un montón de cosas. No, denle de comer ustedes.
denle vosotros de comer. Yo creo que se habrán mirado. Y seguro que uno dijo, vámonos, y el otro. No, porque va a ser peor que huyamos ahora. Ya estamos jugados. Y cazó la canasta, la primera canasta. La cola del pescadito. El otro, el ojo. 12 canastas y un par de... Nada. Y bueno, vamos. Y fue. Y alimentaron a la multitud y les quedó una canasta llena de comida para cada uno. ¡Ah! Pero ¿saben por qué nosotros no vemos muchas veces eso? Porque ni siquiera agarramos la canasta. Decimos, no, que está loco, anda vos. Muchos de nosotros le hubiera dicho a Jesús, agarrá vos la canasta. Anda vos. Lamentablemente. Ahora, si agarramos la canasta y obedecemos y caminamos, cruzamos ese Jordán, que es agarrar en este caso la canasta, y empezar a ofrecer la comida, vemos el poder y el milagro de Dios en nuestra vida. ¿Verdad? Amén. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Claro que hay miedo. ¿No? ¿Y el miedo qué? ¿Nos hace bien? Decían al principio. No. Nos paraliza. No temas ni desmayes, porque el temor justamente nos paraliza, nos hace desmayar. Quedamos ahí. No, miedo no, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo voy a estar con vos. Pero si te quedas de este Jordán no vas a ver nada de lo que yo voy a hacer. Cruzar el Jordán y vas a ver lo que yo voy a hacer con vos. Rompan las estructuras, quiere decir esta palabra. Rompan. No digan no puedo. No digan no tengo. Dios va a estar conmigo. Esta es la mínima cosa, ¿no? Y yo no voy a explayarme hoy porque probablemente continúe este mensaje. Pero ¿cuáles son algunos de estas cosas, de estos enemigos que hay que conquistar? Yo dije, la mayoría no está afuera, ¿no? Nuestros enemigos tienen que ver con, a veces ni nos damos cuenta, pero tenemos un montón de complejos. Por ejemplo, complejos de inferioridad. ¿Y a mí quién me va a escuchar? ¿No? Por ejemplo. O a veces tenemos temores de que la gente perdamos amigos, perdamos familia. Esos son los lugares que tenemos que conquistar. A veces los lugares que tenemos que conquistar tienen que ver con áreas de nuestro corazón y de nuestra mente que sabemos que no están bien con Dios, pero están ahí. Y hay que arrancarlas, hay que sacarlas, hay que arrepentirse, hay que extirparlo de nuestro corazón. A veces simplemente nuestro carácter. Digo simplemente entre comillas, ¿no? Como Dios dice, solamente esforzate y sé valiente. Bueno. Entonces, tenemos un montón de cosas que conquistar. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que tenemos que conquistar. ¿Saben qué cosas tenemos que conquistar? Haciendo referencia a otro mensaje que pasó hace tiempo, las cosas que nos esclavizan. Entonces ahora no, vos no me esclavizás a mí, ahora yo te conquisto. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente, solamente, me voy a esforzar y ser valiente porque Dios está conmigo. ¿Y qué quiere decir que Dios está conmigo? Dice, donde quiera que vayas. Y Dios le termina hablando a Josué y le dice, bueno, todo lo que, como lo apoyé a Moisés, lo voy a hacer con usted. Y eso es lo que Dios nos trae hoy. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Y significa que estoy para respaldarte, para ayudarte, para animarte y para hacer los milagros que haya que hacer. ¿No? Amén. Pero hasta que no nos mojamos los pies en el Jordán, no se abre. Y te estoy hablando figuradamente. Hasta que no agarramos la canasta
no se multiplican los panes y los peces. Hasta que no nos bajamos del barco, no nos damos cuenta que podemos caminar en el nombre del Señor sobre las aguas, que tenemos tantas representaciones, pueden ser tormentas, dificultades, podemos andar encima de eso. Pero rompamos con solamente confiar en nuestras propias fuerzas. Confiar en lo que tenemos. Cuando Dios tiene riquezas inagotables a favor nuestro. ¿Cuándo? Cuando hacemos su voluntad y andamos en su propósito. ¿No? Ahora si Josué le dice a Dios, bueno, sí, está bien, pero yo prefiero ir para el otro lado. Y Dios le dice, bueno, anda para allá, pero solo. Yo te acompaño si cruzas el Jordán. Entonces, ¿qué preferís? ¿Ir para allá solo o cruzar el Jordán con Dios? ¿No? Bueno, es un desafío. El desafío de esta palabra de hoy, ¿cuál es? Es que le creas a Dios y que entiendas que Dios te está diciendo hoy, no mañana, no la semana que viene, ahora levántate y pasa este Jordán. Da un paso de fe. ¿Qué cosas no estás haciendo y sabes que deberías hacer para el Señor? Todos sabemos que algo más podríamos hacer. A veces ese algo más es simplemente hablarle del Señor al que tenemos al lado, enfrente, al costado, no sé. ¿Cuántos habitantes tiene el pueblo? ¿A cuántos le hablaste? ¿A cuántos le has hablado del Señor? En Santa Anita tiene más trabajo, hermanos. Bueno, pero son 3. Bueno, por Inarray, ¿cuántos hay? Ay, pero hay muchas iglesias. Pero no sé cuántos cristianos hay en función del número de cristianos y de no cristianos. ¿Tenés alguna estadística? De 13.000 en Inarray. 13.000 personas. ¿Y cuántos serán cristianos? ¿Todos? No. Andás a ver. ¿No? Bueno, si haya 1 o 2, hay trabajo para hacer. Entonces, fíjense que, ¿cuántos tenemos? ¿Es a este pueblo? ¿Le hablaste a todos ya al Señor? No. Entonces, todavía estás pensando en cruzar el Jordán. No, estoy esperando el tiempo de Dios. Usted dice, ahora. Yo creo que ya se había acostumbrado ahí, ¿no? Josué está al lado del río, tranquilo, habían acampado. Y bueno, no está tan feo. Zafa esta situación. Y yo creo que Dios lo miraba, ¿no? Así, ¿cuándo se va a mover un poquito? Y esperaba 1 día, 2 días, y sigue ahí en el mismo lugar, no hace nada. Sí sabía que tenían que cruzar. Sabemos. Hasta que un día, como hoy, 6 de junio del 2026, Dios te dice, ahora, ¿no te das cuenta que Moisés murió? Vos lo tenés que hacer. Ahora, levántate, cruzar el Jordán. Ahora, levántate, agarrar la canasta. Ahora, levántate, bajá del barco. Es ahora. Amén. Y dice uno de los salmos que más amo, el Salmo 107, los que navegan en las muchas aguas han visto las maravillas del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Si Josué se queda ahí en la orillita del río no pasa nada, ni hay que entrar. Lo mismo Dios te dice, ¿querés ver maravillas de Dios en tu vida? Si me decís que no, bueno, Dios te va a sacudir un poco. Más vale que no digas nada como Josué y levantarte y obedecer. Pero si querés ver las maravillas de Dios, bueno, hay que avanzar. Tenés que hacer lo que no estás haciendo. Y Dios muchas veces nos va a sorprender. A mí no ha dejado de sorprenderme. El hecho de estar en este lugar ahora predicando fue un Jordán grande que tengo que cruzar. ¿Pero qué? ¿Me quedo con esto? Ya está, ya lo crucé. No, tanto por conquistar quedó. Ahora estamos en la lucha. Pero no quiere decir que más adelante no haya otro Jordán que cruzar. Otro desafío. Otra canasta que agarrar vacía para alimentar un montón. Y decir, está vacía, Dios. Vos andá y dale de comer. Bueno.
Dios es fiel. Si agarraste la canasta, ten por seguro que vas a alimentar a todos los que vas a alimentar y te va a quedar para vos también.